Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su curso de GeoGebra aplicado. En este video vamos a exponer cómo programar un campo vectorial para que se pueda visualizar, ya sea en R2 o en R3, en el programa GeoGebra. ¿Sí? Para esto me voy a permitir hablar primeramente de algunos elementos que van a ser muy importantes para nosotros grabar, y crear el programa, ¿sí? Que nos va a permitir precisamente visualizar el campo vectorial. Y primeramente, quiero justificar esta partecita, este programa o tratar de llevarlo a cabo, pues y como dije, nos va a permitir visualizar los campos vectoriales que nosotros le estemos proporcionando, y no solamente para uno como docente, sino también como alumno, el que tú puedas llevar a cabo sí, la visualización cuando pues, estás aprendiendo cálculo vectorial, pues te ayuda mucho a entender un poco más, ¿sí? Toda esta parte. Siempre he dicho yo que, bueno, ahora con el uso de estas nuevas herramientas tecnológicas, pues, ¿por qué no precisamente darles un uso, verdad? Y con el objetivo, pues, de enriquecer más el conocimiento, ¿sí? Entonces, realmente es más que nada por eso, ¿sí? También es verdad, traté de hacer una búsqueda en diferentes partes de internet, en algunas web, en unas páginas web, aquí mismo en YouTube, en canales, eh, para ver si ya alguien había creado precisamente un programa y lo podría proporcionar a la comunidad. Lamentablemente yo en lo personal no encontré nada. Y, y en el caso de GeoGebra.org ya había aplicaciones, applets, donde sí, tú ya introduces el campo vectorial, pero tienen sus detalles. Esa es una. La otra es, traté de checar si podía yo contactar a algunos de los creadores, porque incluso unos estaban como privados, no entiendo bien esa partecita, pero bueno, no pude, al final de todo, pues no pude dar con un programa ya. Entonces, pues bueno, y parte de esta justificación es que, pues, de este video, precisamente es entregar a la comunidad, sí, pues una propuesta de programa, pues para que cada uno de ustedes pueda realizar su programa y programar un campo vectorial o crear un campo vectorial con GeoGebra, ¿verdad? Muy bien, entonces dicho eso, ahora en la cuestión de elementos, primero voy a exponer qué vamos a estar utilizando. Vamos a utilizar dos funciones. La primera de ellas es la función secuencia y la segunda es la función de vector, que va de punto a punto. Entonces la primera es secuencia. Como pueden observar, aquí viene secuencia de la secuencia del elemento, de todos estos términos. Sí, realmente, y así es como yo lo entendí, ¿verdad? Y no tengo un conocimiento tan a profundidad del programa GeoGebra, cómo funcionan, y tampoco conozco todas sus funciones, pero estuve checando, encontré esta operación que es muy parecida a un for, o esa intención, bueno, me dio a entender eso, donde tendríamos el for, bueno, el ciclo tipo for de una operación que queremos que se realice varias veces, en este caso sería elemento. Tenemos la variable de iteración, en este caso sería j, que va a ir de un valor, en este caso ese valor es menos L por M, hasta un segundo valor que sería más L por M, ¿sí? Y como precisamente aquí tendremos dos for anidados, pues estamos creando realmente una matriz de vectores, ¿vale? Básicamente, ¿no? Entonces muy parecido a como cuando se programa en algún entorno tipo C, ¿sí? Así como les decía, yo entendí, ¿no? Esta partecita y que bueno, funcionó, qué bueno que funcionó. Y que bueno, entonces como les decía, vamos a tener dos secuencias, en este caso anidadas. La primera sería la secuencia del elemento, ¿sí? ¿Quién va a ser el elemento? Pues es el elemento que queramos graficar varias veces
en este caso, ¿verdad? Que va a ser un vector, puede ser precisamente un punto, un segmento, una figura geométrica, etcétera. Pueden ser muchas cosas. Aquí, como decíamos, queremos graficar campos vectoriales, pues vamos a utilizar vectores, ¿verdad? Tenemos después lo que es el valor de iteración, en este caso se llama J, que es el segundo que va a ir cambiando. Va a ir desde menos L por M, entonces menos L por M es el valor inicial o donde va a comenzar la graficación de nuestro campo vectorial. En este caso pues va a ser en Y, ¿verdad? Entonces sería de menos un valor de Y a más un valor de Y. ¿Quién sería ese más valor de Y? Pues va a estar dado por el producto de estos dos. Ahora, ¿por qué lo estoy poniendo así? Porque, bueno, en su momento se va a explicar. Estamos definiendo dos variables M y L que van a tener un porqué. Porque queremos precisamente que al mover el valor de estas variables L y M y también N, ¿sí? Queremos que cambien algunas características de visualización del campo vectorial, como que se expanda, aumente su densidad o su amplitud disminuya o incrementa, todo ese tipo de cosas. Muy bien, terminaría entonces la primera secuencia anidada en la parte interna y después sería la secuencia externa, o sea, la segunda secuencia que la voy a remarcar con azul. Entonces sería la secuencia de esta primera secuencia, sería su elemento, su variable de iteración sería I, que iría desde menos L por M hasta más L por M. Aquí en este caso pues es el mismo, ¿sí? Queremos que crezca en la misma medida, tanto en X como en Y, o en dirección de Y y en dirección de J, ¿verdad? Básicamente sería eso. Muy bien. Dicho eso, entonces, ¿quién va a ser el elemento? Como dijimos, pues es un vector, lo que queremos graficar, o un conjunto de vectores. Entonces sería el vector que va desde el punto A hasta el punto B. El punto A, como pueden observar, pues se va a definir a través de un par ordenado, un par ordenado que va a estar conformado como I sobre L, J sobre L hasta el punto B. En este caso va a seguir siendo I sobre L, pero se le va a estar sumando un término que va a ser n veces P. ¿Quién es P? Pues va a ser la función definida que compone o que es la primer componente de nuestro campo vectorial. Hay que recordar que el campo vectorial, y lo voy a poner así, campo vectorial es P de XY en dirección de Y más Q de XY en dirección de J. Entonces, básicamente es eso lo que tenemos aquí. También pues va a estar evaluado en I sobre L, J sobre L. Sería la segunda componente de este punto B, que sería J sobre L más N veces Q evaluado en lo mismo, ¿verdad? Que en P. Ahora sí, entonces, dicho eso, ¿quiénes son estos elementos? Como pueden observar, bueno, aquí tenemos la propuesta del programa. Aquí, una vez más, reitero esta partecita, puede ser como, bueno, esta es una propuesta, tal vez por ahí alguien salga y diga, no, pues está mejor esta, pues sería bienvenido, sí que nos dé esa información para enriquecer a la comunidad, ¿no? Entonces, el primero es creación bueno, ya la propuesta del programa es, lo primero que vamos a hacer es crear 3 deslizadores, los vamos a nombrar como M, N y L. El primer deslizador nombrado como M, ¿sí? Va a comenzar, o su valor inicial es 1, su valor final es 5 en incrementos de 1. Este término, ¿para qué nos va a servir? Como aquí lo explica, va a ser el espacio de región de dominio. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, yo voy a tener el plano, ¿sí? Entonces, el campo vectorial se va a estar creando, ¿sí? Desde menos M a M y desde menos M a M, ¿vale? O sea, menos M a M en X y menos M a M en Y, o en dirección de Y y en dirección de J. Entonces, si lo hacemos más grande, o ¿sí? Le damos un valor de 1, pues va a ir desde menos 1 a 1, pues va a ser un recuadro ahí,
y podemos pasarlo a 2, a 3, a 4, a 5. También podría ser más. Yo lo delimité a 5 porque también lamentablemente esto ya es cuestión de la máquina que tenga cada uno de ustedes. Si es muy grande, sí, puede colapsar el programa, desaparece, de hecho lo borra en automático. Bueno, es lo que me ha pasado, ¿no? Entonces, bueno, yo dejé hasta 5 para que bueno, se pueda trabajar bien. Luego, el segundo deslizador llamado n, su valor inicial es 0.1, su valor final es 2 en incrementos de 0.1. Su descripción nos dice que va a ser la ganancia de la amplitud de los vectores que conforman el campo. ¿Sí? Como podemos observar, n multiplica precisamente al término p y q evaluados en sus respectivos términos. Precisamente es para hacerlos más grandes o más pequeños, ¿sí? Como había dicho hace rato, pues nos ayuda a visualizar mejor el campo, ¿vale? Si son más pequeños realmente. El tercer y último deslizador L, ¿sí? Su valor inicial es 1, su valor final es 4 en incrementos de 0.2. ¿Para qué sirve este término? Pues vamos a con él cambiar la densidad del campo vectorial. Entonces podemos tener solamente unos 4 vectores, ¿sí? Y entonces al mover el valor de este deslizador podemos aumentar la cantidad de vectores de 4 a 8 o a 16 o a 32, etcétera. ¿Sí? En ese caso, pues sí lo va a ir dobleteando, pero bueno, también se puede percibir o apreciar mejor un campo vectorial con cierto tipo de densidad, ¿vale? Entonces, si está muy saturado, pues nada más veríamos una mancha ahí de puros vectores y no se alcanzarían a visualizar tan bien. Reducimos la densidad para que se vean menos vectores y incluso así se puede, o de esta manera, ver mejor el campo vectorial. Muy bien, segundo paso es crear las funciones de las componentes del campo, o sea, aquí va a ser P de XY y Q de XY. Esto pues ya son pasos más sencillos. El número 3 es escribir la operación secuencia, o sea, escribir todo este programa, ¿vale? Que es lo que vamos a hacer en su momento. Y yo, como les decía, entonces vamos a escribir secuencia de la secuencia y en vez de elemento vamos a poner vector, vamos a abrir todo esto, terminaríamos, ya pondríamos coma J, coma todo esto, paréntesis, bla, 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 etcétera. ¿Sí? Toda esta parte. ¿Vale? Entonces sí es importante pues tener cuidado con los paréntesis, más que nada al momento de escribir nuestro programa, ¿sí? Porque, bueno, hay detalles de que nos falta un paréntesis o etcétera, ¿no? Más que otra cosa. Y ya como último paso, pues vamos a crear las casillas de entrada para definir P y Q en su momento. Entonces, ya creadas P y Q, pues simplemente vamos a crear casillas con estos nombres donde vamos a vincularlos con ya estos elementos previamente creados, ¿verdad? Donde ya en su momento, sin necesidad de ir a la parte simbólica, ya directamente vamos a tener una casilla donde vamos a escribir la función de la expresión P o de la expresión Q y en automático pues nos regrafica el campo vectorial. Muy bien, pues vamos al programa GeoGebra precisamente para que podamos trabajarlo y pues podamos visualizar los campos vectoriales, ¿vale? Muy bien, ya nos encontramos entonces en el programa GeoGebra. En este caso voy a estar utilizando GeoGebra Clásico 5. Esto pues es importante que lo tomen en cuenta por si quieren estar replicando precisamente y de forma muy exacta lo que pues, estamos haciendo en este video, ¿verdad? Para que no tengan algún detalle de que pues no aparecen algunos elementos, porque realmente sí cambia dependiendo de la versión. Muy bien, en este caso también me di la libertad de modificar el color del fondo también para que no les impacte tanto de que siempre es color blanco. Entonces, bueno, vamos a seguir con los pasos. Vamos a empezar con los pasos que se sugirieron precisamente en la lámina de la presentación. Vamos entonces primeramente a crear lo que vienen siendo los deslizadores que van a ser nuestras variables. Para esto nos vamos a la barra de entrada. En esta parte superior, la penúltima que dice deslizador la vamos a seleccionar.
Ya seleccionada, voy a mover antes de eso un poco, lo voy a dejar más o menos aquí centrado. Ahora sí, seleccionamos de la herramienta deslizador. Entonces ya seleccionada podemos observar, se pone en azul el cuadrito. Eso quiere decir que está seleccionada. Y entonces donde demos clic en cualquier parte de la vista gráfica, ahí nos va a crear el deslizador, ¿vale? Entonces yo lo voy a crear aproximadamente en esta posición. Y le doy clic y me aparece una ventana, ¿sí? Donde voy a introducir los elementos o los parámetros de mi deslizador, como el nombre, valor mínimo, valor máximo e incremento, ¿sí? Entonces, este primer deslizador, como habíamos dicho, se llama var m. El valor mínimo va a ser 1, el valor máximo 5, ya aparece por default, no lo cambiamos, y los incrementos van a ser de 1. Le damos OK. Siguiente deslizador lo voy a crear. Sigue seleccionada nuestra herramienta deslizador. Entonces voy a dar clic ahora debajo del primer deslizador que creamos. Damos clic, nos vuelve a desplegar otra vez esta pequeña ventana. Ahora este deslizador se va a llamar N. El valor mínimo va a ser de 0.1. El valor máximo va a ser de 2. Y van a ser incrementos de 0.1 también. Le damos OK. Tercer deslizador se va a llamar L. Su valor mínimo va a ser 4. Valor mínimo es 1. Valor máximo es 4. Y sus incrementos van a ir de 0.2. Le damos OK. Y listo, ya realizamos el primer paso de nuestro programa, que es crear los deslizadores. Básicamente son nuestras variables, como si lo viéramos como un programa en entorno C. Como pueden observar también, estos elementos no solamente aparecen en la vista gráfica, también en la vista algebraica como variables m, n y l. Como pueden observar, m pues tiene inicialmente un valor de 1, yo lo puedo modificar o mover moviendo el deslizador, ¿vale? Para esto, obviamente, seleccioné la herramienta deslizador, lo puedo hacer con Escape o directamente en la barra de entrada seleccionando la herramienta Mueve, ¿sí? Y ya con Mueve puedo precisamente mover el valor del deslizador como un pequeño botón deslizable, ¿sí? Muy bien, siguiente paso, vamos a crear las funciones, como habíamos dicho, que van a ser las componentes, bueno, son las representativas de las componentes de nuestro campo vectorial, P de XY y Q de XY. Para esto me voy a vista algebraica, le doy clic pueden observar que cambió el tipo de letra, en este caso pues, se hizo en negrita. Ahora, si ya seleccionada, nos vamos a la parte inferior. En este caso a mí me aparece, puede aparecer aquí en la parte superior, pero aquí en la parte inferior dice entrada. Esto es la barra de entrada, ¿vale? Entonces a la barra de entrada le damos clic, ya está en espera de que escribamos algún comando, alguna función o creamos algún elemento. Entonces en este caso vamos a crear precisamente las funciones. La primera de ellas es P mayúscula. Abrimos paréntesis, dentro escribimos X, Y, fuera escribimos igual. Nótese que cambió el color en este caso cambió el color de la variable, que esto pues, es precisamente muy importante, ¿vale? Vamos a definir esta función como -y, ¿vale? Y le damos enter. Aparece ya nuestra vista algebraica. Siguiente función, vamos a escribir Q, mayúsculas, abrimos paréntesis, escribimos X, Y, fuera de paréntesis igual, una secuencia muy parecida como la función anterior, y a esta la vamos a definir como X simplemente. Le damos enter. Y ahora sí, aquí finalizamos el segundo paso, que fue crear las funciones P y Q, componentes de nuestro campo vectorial. Tercer paso, seleccionamos la vista gráfica para resaltarla nada más. Y otra vez en la barra de entrada nos vamos
y vamos a empezar a escribir la función secuencia de la secuencia del elemento de todo eso. Si lo recuerdan, ¿sí? Que comentamos en la diapositiva. Muy bien, entonces voy a escribir secuencia. Abrimos paréntesis. Aquí ya lo abrí y lo cerró en automático el software. Y vamos a escribir dentro de los paréntesis primeramente coma, después i, que es el valor de iteración o la variable de iteración, más bien dicho. Después coma, menos L por M, coma, L por M. Si pueden observar, es exactamente lo mismo que tenemos en las diapositivas, como estamos escribiendo la función secuencia. Yo lo que voy a hacer es copiar esta parte para no estarla escribiendo toda. Entonces, control C. Y en el paréntesis de apertura y la primer coma, entre esos dos elementos voy a pegar lo que copié, o sea, secuencia. Y voy a modificar la I que está en el centro, en la función secuencia central, y vamos a sustituir I por J. Ahora sí, realmente tiendo a hacer mucho esto de copiar y pegar. Se me quedó muy por un profesor de programación cuando era estudiante, que me decía que 90% de programar es copiar y pegar. Entonces tiendo a hacer mucho esto. Muy bien, entonces ya hecho esto, vamos a después escribir el elemento, que en este caso es nuestro vector. Eso lo vamos a escribir aquí ya lo tengo posicionado, ¿sí? Al lado de nuestra variable de iteración j, ¿vale? Después de la primer coma, y escribimos vector, y abrimos y cerramos paréntesis. Dentro de del paréntesis los paréntesis de vector, vamos a abrir otros dos paréntesis separados por una coma. Entonces va a ser paréntesis abierto cerrado, coma, paréntesis abierto cerrado. Entonces el primer paréntesis es el primer punto donde sale el vector, y el segundo paréntesis es el punto de final del vector, ¿sí? Entonces en el primer punto va a ser i dividido entre L, coma, J dividido entre L. Eso lo voy a copiar y lo voy a pegar en el segundo punto de nuestro vector. Pero aquí la característica es que al i sobre L del punto final, vamos a escribir más n por la función p, abrimos, cerramos paréntesis, y dentro de los paréntesis de p vamos a pegar i sobre L, j sobre L. Algo muy parecido vamos a hacer ahora con j sobre L. Vamos a escribir más n, que multiplica a, en este caso, q, abrimos, cerramos paréntesis, y pegamos dentro de los paréntesis un i sobre L, j sobre L. Ahora sí, pues ya, como pueden observar, y no olviden, es exactamente lo que tenemos en lo que habíamos comentado en las diapositivas. Toda esta secuencia, toda esta función es lo que vamos a escribir para crear nuestro campo vectorial. Como pueden observar, ahí en la vista gráfica ya se creó el campo vectorial. Entonces le damos Enter. Ahora sí, todavía no acabamos. Ahora vamos al cuarto y último paso del programa. En este caso, ahora vamos a crear lo que viene siendo las casillas de entrada. Para esto vamos a ir a la barra de herramientas. En la herramienta deslizador, en la esquina inferior derecha, tenemos una flechita en color rojo. Le damos clic y nos va a desplegar más opciones. En la última, que es casilla de entrada, le damos clic y se convierte en esta nueva herramienta, casilla de entrada. Ya está seleccionada porque está en azul el marco. Y esas las vamos a poner de este lado derecho.
en la misma vista gráfica. Ahí más o menos voy a poner la primera, doy clic, nos abre la casilla para la casilla de entrada, todos los elementos, cómo se va a llamar, que es el rótulo. En este caso le vamos a llamar P, y después dice objeto vinculado, le damos clic a la flechita, nos despliega todos los elementos que ya previamente hemos creado y que aparecen también en la vista algebraica. En este caso, bueno, menos M1, ¿verdad? Que es la matriz. Entonces lo vamos a vincular a la función P que creamos. Le damos OK. Volvemos a crear otra casilla de entrada, ahora para Q, en este caso Q mayúscula. Objeto vinculado es Q. Le damos OK y listo. Ahora sí, deselecciono la herramienta dándole Escape. Con clic derecho sin soltar puedo mover precisamente las casillas de entrada. Más o menos las voy a poner aquí. Si se ven muy pequeñas, si las quiero hacer más grande, entonces le doy clic izquierdo. Queda seleccionada, bueno, sobre la casilla de entrada P. Ya quedó seleccionada. Me voy a vista gráfica, a un ladito hay una flecha. Le doy clic. Me despliega opciones, precisamente de propiedades de la casilla de entrada. Y ahí dice pequeño. Voy a darle clic para cambiar el tamaño. La voy a dejar en grande. Lo mismo para Q. Le voy a dejar en grande y listo. Perfecto. Ahora sí. Y pues bueno, ya creamos nuestra graficadora de campos vectoriales. ¿Sí? Podemos mover estos parámetros, estos valores que van a modificar nuestro campo vectorial. Como se había explicado, M es el espacio, o ese es el valor del espacio del dominio de existencia de nuestro campo vectorial aquí en el plano, ¿sí? O en su espacio de existencia, ¿verdad? Va de menos 1 a 1 en X y de menos 1 a 1 en Y. Entonces, si lo muevo a 2, va a ir ahora de menos 2 a 2 en X y de menos 2 a 2 en Y, ¿sí? Y no olviden, es donde se empiezan a crear los vectores. Y como pueden observar, pues ya podemos graficar más vectores si queremos. Solo que aquí hay que tener en cuenta algo muy importante y hay que tener cuidado precisamente con esta parte. Si pueden observar del lado izquierdo en la vista algebraica hay una matriz que es la representativa de todos los vectores que se están creando a través de la función secuencia o como lo configuramos. Y mientras más grande hacemos este espacio, pues esta matriz crece y consume más recursos de memoria de la máquina. Puede llegar a un punto donde puede colapsar la máquina. Bueno, no la máquina ni el software, pero desaparece el elemento, lo borra en automático GeoGebra. Esto es un mecanismo que tiene por si es demasiado grande el elemento, ¿sí? Consume demasiado recurso. Ahora con N podemos mover la amplitud de los vectores, como pueden observar. Ahí serían una relación de 1 a 1. Podemos hacerlo hasta dobles. Pero como había dicho en su momento, mientras más más grandes sean nuestros vectores, menos se alcanzan a percibir o apreciar mucho de los campos vectoriales. Con L voy a reducir más el espacio de existencia o el dominio del campo vectorial. Y con L podemos aumentar la densidad del campo vectorial, ¿vale? La voy a dejar en 2. Entonces, en vez de tener cierta cantidad, pues duplicamos al llevarla a 2 o triplicamos, a ver si no colapsa, al llevarla a 3. ¿Sí? También con esto aumenta la cantidad el tamaño del campo vectorial, de la matriz. Hay que tener cuidado con eso. Lo voy a dejar por aquí más o menos. Muy bien, podemos, ahora sí, ya con las casillas de entrada, ya para ir finalizando esta partecita, las casillas de entrada, pues ya esto es lo que me permite escribir directamente, cambiar las funciones de las componentes de nuestro campo vectorial, ya lo tenemos más fácil. Vamos ahora a escribir menos y al cuadrado, y Q va a estar definida como X al cuadrado. Y pueden observar, ¿sí? Es otro campo vectorial. Voy a reducir la amplitud de los vectores. Voy a aumentar el dominio para que se visualicen.
y pueden observar, ¿sí?, este campo vectorial pues muy específico, ¿verdad? Parece una flor. Y bueno, pues, pues ya tenemos, o ustedes ya pueden tener su graficadora de campos vectoriales. Dicho esto, pues bueno, vamos otra vez a la presentación para ahora platicar de cómo graficar campos vectoriales de 3 componentes y que se visualicen en el espacio en R3. Ahora hablemos de la gráfica o graficar un campo vectorial en R3. Realmente la secuencia es muy parecida, bueno, el proceso es muy parecido y en este caso pues sí cambia, ¿verdad? En general, la estructura general del programa pues no va a cambiar, ¿verdad? Lo que cambiaría sería esta parte del programa, ¿sí? Entonces, primer paso, volvemos a crear nuestros 3 deslizadores, ¿sí? Aquí es importante mencionar que pues vamos a tener que tener desplegado ya la vista 3D en su momento, ¿sí? Después vamos a crear las funciones del campo. Ahora pues van a ser, como va a ser un campo en R3, va a ser un campo que depende de las 3 variables X, Y, Z. Entonces ahora vamos a tener P de X, Y, Z en dirección de Y, más Q de X, Y, Z en dirección de J, más R de X, Y, Z en dirección de K, ¿vale? Entonces vamos a crear precisamente cada una de estas funciones en la parte simbólica. P de X, Y, Z, Q de X, Y, Z, R de X, Y, Z. Siguiente, vamos a escribir la secuencia, ¿verdad? O sea, esta parte del programa. Como pueden observar, ahora aquí cambia. ¿Por qué cambia? Porque, bueno, se le agrega una tercera secuencia. Como, bueno, si recordamos un poquito, entonces, cuando estábamos graficando, bueno, haciendo el programa para una graficadora, vamos a llamarla así, de nuestro campo bacterial en R2, pues solamente tenemos 2 secuencias anidadas. Ahora que va a ser en R3 o de 3 componentes, van a ser 3 secuencias anidadas. Entonces tendríamos la secuencia del elemento, de la secuencia de la secuencia, ¿sí? Aquí pues no difiere mucho, siguen siendo las mismas características. Ahora para la tercera secuencia anidada, pues en vez de ser J, pues va a ser K, ¿sí? La variable de iteración. El elemento también va a cambiar porque va a ser un vector de 3 componentes, ya no de 2. Entonces sigue yendo de un punto a un punto B, ¿vale? Entonces el punto A pues va a ser I sobre L, J sobre L, K sobre L, hasta el punto B, que también va a ser de la misma manera, va a comenzar en I sobre L más n veces P, o la función P, evaluada precisamente en 1 sobre L, J sobre L, etcétera, ¿no? La segunda componente, pues también tiene una característica o un patrón igual que la anterior. Lo mismo para la tercer componente, solamente que pues en vez de P va a ser Q y R para sus respectivas componentes, ¿verdad? Y bueno, todo lo demás sigue siendo exactamente lo mismo. Entonces ya crearíamos, bueno, no tendríamos esto, elementos, sino tendríamos vector de todo esto, ¿verdad? En nuestra función para crear o graficar. Ahora, y ya, bueno, para finalizar, el cuarto paso pues, sería crear las casillas de entrada precisamente para P, para Q y para R, ¿vale? Muy bien, entonces pues vamos otra vez al programa de GeoGebra y vamos a empezar a trabajarlo para que nos vayan siguiendo y lo grafique cada uno de ustedes o lo intente, ¿vale? Volvemos al entorno y al programa GeoGebra. Y aquí pues ya me di la libertad de tener el primer paso realizado para no atrasarnos tanto. Ya tenemos los 3 deslizadores creados, es importante. Y aquí pues hasta cierto punto pues no cambia, bueno, hasta aquí en este primer paso pues no cambia a lo que realizaríamos si estuviéramos creando para el campo vectorial de 2 componentes. Ahora para el de 3 componentes vamos a hacer un extra. Vamos a ir en la parte superior de la barra de herramientas tenemos opciones, también una barra de opciones, y tenemos en tercer posición la que dice vista, le damos clic
y nos despliega opciones, y aquí vamos a poder ver, bueno, nos puede mostrar diferentes vistas, el software de GeoGebra, vista gráfica 1, que ya está aquí, la podemos ver con el fondo en color naranja, pastel. Vista gráfica 2, podemos crear una segunda vista gráfica de dos, bueno, otro plano XY, ¿sí? Y después dice vista gráfica 3D, ahí le vamos a dar clic y nos crea, pues, o más dicho, nos muestra una vista en 3 dimensiones. Entonces voy a seleccionar vista gráfica 3D, le voy a dar clic y nos despliega una barra de herramientas diferente a que si fuera la vista gráfica normal. Aquí le voy a dar clic en vista gráfica, a la segunda vista gráfica para que vean la diferencia. Aquí están unas herramientas, vista gráfica 3D, y aquí están otras. Por ejemplo, aquí está rotar el espacio, ¿vale? Y como pueden observar, pues bueno, tenemos ahí el espacio visible, ¿sí? Muy bien, dicho eso, entonces vamos a ir al segundo paso, que es crear las funciones. Para esto nos vamos a vista algebraica, nos vamos a la barra de entrada otra vez, vamos a crear entonces P mayúscula, abrimos paréntesis, aquí va a estar en función de X, Y, Z. Eso igual, aquí vamos a poner X más Y más Z, ¿vale? Vamos a poner esas tres. Aquí, como les decía, la pueden definir como ustedes gusten, ¿eh? Yo les recomiendo que lo definan de esta manera, o sea, una expresión que contenga las 10 variables, porque ocurre algunos detalles con la 3D, no sé por qué, pero si solamente escribe una expresión o define una expresión de 2 variables, en automático el software me crea la función P, pero que solamente dependa de las variables con las que definimos la expresión. Entonces, por eso mejor hay que poner las 3. Sugerencia, ¿vale? Entonces le damos Enter. Ahora vamos a crear exactamente la misma. Entonces, estando en la barra de GeoGebra, le doy a la flechita hacia arriba y como pueden observar, pues me va a mostrar las funciones que ya he introducido en la barra de herramientas o los diferentes comandos. Por ejemplo, introduje el comando para crear a la función P. Entonces, en este caso, nomás con la flechita hacia un lado, hacia la izquierda, me voy hasta P, lo borro y lo llamo Q, ¿vale? PQ, le damos Enter y algo parecido, pero ahora para nombrar a R. Y listo. Entonces ya creamos las 3 funciones. Ya hicimos pues el segundo paso. Ahora, para el tercer paso, damos clic a vista gráfica 3D para tenerla seleccionada y nos vamos a la barra de herramientas. Aquí vamos a escribir otra vez ya la función secuencia de la secuencia de la secuencia del elemento de todo lo demás, ¿sí? Como se dijo o como se comentó precisamente en la plantilla de la presentación. Entonces escribimos secuencia, pero no equivocarme, abrimos, cerramos paréntesis, coma y coma menos L por M, coma L por M. Aquí pues lo que voy a hacer, como en el caso anterior, voy a copiar y voy a pegar al lado de la primer coma de la variable iteración i, lo pegamos. Vamos a sustituir a esta i por j. Y al lado de la primer coma de la que está al lado de J vamos a pegar otra vez secuencia. Y en este caso, ahora esta I la vamos a sustituir por la variable K. Perfecto, entonces ya tenemos muy buena parte del programa, bueno, de la función de secuencia. Y entonces ahora, donde va a ir el elemento, pues va a ser el vector, pero ahora va a ir de punto a punto, pero los puntos van a estar definidos por una tercia ordenada o una terna. Entonces primeramente escribimos vector, pero no equivocarme, abrimos, cerramos paréntesis. Dentro del vector abrimos, cerramos paréntesis, coma, abrimos, cerramos paréntesis. Y dentro del primer paréntesis del vector vamos a escribir i dividido entre l, coma, j dividido entre L, coma, k dividido entre L.
Vamos a copiar esta parte y lo vamos a escribir en el segundo paréntesis. Control C. Ahora nos vamos al primer componente de este segundo punto, al lado de I sobre L. Vamos a escribir más N por P, abrimos, cerramos paréntesis y dentro del paréntesis de P pegamos. Hacemos algo similar para la siguiente, J sobre L. Al lado escribimos más N por, ahora va a ser Q. Abrimos, cerramos paréntesis y pegamos dentro de ese paréntesis pues toda esta parte que ya la tenemos guardada. Y la tercer componente, el segundo punto, K sobre L, volvemos a escribir más N que multiplica ahora a R. Abrimos, cerramos paréntesis y dentro volvemos a pegar esta parte. Ahora sí, esta función pues no quedó tan sencilla, sí queda muy extensa, pero bueno, podemos observar perfectamente que sí, y ya vemos nuestro campo vectorial en el espacio. Ya desde ahí le damos Enter y ya se creó. Aquí pues más que una matriz es una colección de elementos, ¿sí? De tercias ordenadas. Muy bien, voy a abrir un poco más esta parte. Ahora sí podemos rotar el espacio y vamos a poder observar nuestros vectores, ¿verdad? También aquí hay un espacio de existencia o el dominio de este campo vectorial dado por la variable m. Aquí sería un cubo, no un recuadro, pero que va en x de menos 1 a 1, en y de menos 1 a 1 y en z de menos 1 a 1. Entonces, con la variable m podríamos extender ese cubo o ese espacio donde se están creando o dibujando nuestros vectores. Desde el centro le voy a dar contra zoom para que se vean mejor. Muy bien. Entonces, acabamos. El último paso, no olviden las casillas de entrada. Entonces vamos a vista gráfica, seleccionamos la vista gráfica. Vamos a casilla de entrada. Las voy a poner aquí abajo. Primer casilla de entrada va a ser P mayúscula. La vamos a vincular con el elemento P. Le damos OK. Siguiente, ahora va a ser Q. La vamos a vincular con el elemento Q. Le damos OK. Y tercera va a ser R. La vinculamos con R. Y le damos OK. Voy a seleccionar la herramienta casilla. Las voy a mover un poco más para acá, dándoles un poco de posición. También vamos a cambiar el tamaño porque si están algo pequeñas. Para esto hemos dicho clic al elemento al lado de vista gráfica y lo vamos a dejar grande también, cada uno de ellos, para que se vean bien. Y grande. Muy bien. Ya tenemos. Ahora sí. Entonces vamos a crear un campo vectorial. En este caso vamos a sustituirlo, que es uno de los que utilizamos o he estado utilizando en este curso de cálculo, bueno, en el curso de cálculo vectorial aquí en el canal, para que también vayan a ver ese curso. P lo vamos a definir como z al cuadrado menos y cuadrada. Le doy Enter, ahí se modificó el campo vectorial. Ahora Q la voy a definir como, en este caso, sería y cuadrada, y al cuadrado menos x cuadrada. No, miento. Sería z cuadrada menos x cuadrada, ahora sí. Siguiente, ahora vamos a definir la función r. En este caso sería x cuadrada, ahora sí, menos y cuadrada. Le damos Enter. Y que bueno, podemos observar que pues no está muy sorprendente ese campo vectorial, precisamente porque tiene sus detalles. Vamos a hacer más pequeña
con el deslizador N, vamos a reducir la amplitud de los vectores. Vamos a aumentar el espacio donde se dibujan o crean los vectores. Vuelvo a reducir y voy a aumentar un poco la densidad. Espero que no desaparezca el elemento. Y ahora sí, pueden observar este vector. Pues a ver, 3. Perfecto. No tuvo problemas. Y pues bueno, ahí está nuestro campo vectorial ya más visualizado. Y pues bueno, ahora sí, ya nada más sería cuestión de en la casilla de entrada introducir los vectores que quiera cada uno de ustedes. Y pues listo, ¿verdad? Ya con eso pues podemos visualizar diferentes campos vectoriales. Pues bueno, sería todo de mi parte. Sé que este video quedó algo extenso. Espero que les haya agradado este trabajo, el esfuerzo que se está haciendo precisamente para que puedan hacer esto. Y esto pues simplemente es precisamente, bueno, con el objetivo para compartir con la comunidad, ¿sí? Pero sí me harían un gran favor si pudieran compartir este video, este material, que ustedes mismos también lo puedan reproducir, que se lo enseñen a más gente, ¿vale? Pero sobre todo les digo, compartan este video, suscríbanse, si también conocen a alguien, ya sea a un conocido, un familiar que esté dando tal vez esta asignatura y esto se le puede hacer muy útil, o también uno como alumno, ¿verdad? Y que yo quiera algún trabajo que me dejen donde tenga que graficar, etcétera. Ya no lo hago a mano, sino ya con ayuda del software, ¿sí? Pues te estaré muy agradecido. Y pues nada, y ahora sí, finalizo el video. Les deseo pues un gran aprendizaje y espero verlos en próximos videos. Hasta luego.